contacto con el mundo donde se desarrolla la tarea, es decir, el campo laboral. En nuestro caso son las instituciones educativas. Y cómo él es el que hace de comunicación y es el que integra el mundo académico y el mundo laboral, porque eso es lo que supuestamente quiere decir, aunque no lo dice explícitamente en el diseño curricular, lo dice, este es el eje vertebrador, que es lo que está expresando en ese momento. De ahí tomamos la competencia, quién es competente, cómo en la práctica uno se hace competente, quiénes son los competentes, primero y primordialmente quién lleva a cabo el campo de la práctica, quién tiene a cargo. Esto que no sabemos exactamente si es el profesor de residencia, llamarlo profesor de práctica o en prácticas, profesor de residencia, llamarlo coformador, formador de formadores, supervisor. Para la mayoría de las tendencias actuales se denomina supervisor. Supervisor en prácticas es el que está dentro de lo que implica el mundo académico, pero que está en el campo de la práctica. El tutor es el que está en el campo laboral, es decir, en las instituciones educativas. Luego que miramos cuál es la organización de una competencia, cómo se la concibe dentro del campo de la formación docente, cómo se manifiesta en el sujeto y cuál es lo progresivo que podemos pensar en ella, esto mismo dice que si yo voy a lograr a través de la competencia o a través de trabajar por competencia en la profesionalización, debe haber dispositivos que a mí me permitan lograr este profesional competente y dentro de esa competencia que sea un profesional reflexivo sobre su propia práctica. Dice que habría dispositivos que se pueden trabajar a nivel institucional, que se deben trabajar a nivel institucional, trabajarlo el dispositivo diseño curricular, en la determinación curricular, campo de la práctica y en la situación de enseñanza-aprendizaje, situación de aprendizaje para aquel que está en el proceso de profesionalización, que es el alumno, los dispositivos que correspondan. Yo voy a avanzamos sobre lo que implica la determinación curricular. ¿Pueden pasar? Pasemos a la determinación curricular. Hay algo que, bueno, ya pasamos de dispositivos al campo. Bien, hay algo que no está definido. Si lo miramos a los diseños y leemos la 024 del año 2007, que es la resolución del Consejo Federal, que son los lineamientos curriculares para la formación docente, si los miramos a los diseños de Catamarca, en los diferentes iniciales, primero profesorado primario, profesorado inicial, si lo miramos para física, para química, no tiene definido qué es un campo. Lo da por supuesto. Bien, por lo tanto, no vamos a suponer cosas, porque yo insisto, esta es la base más débil cuando yo supongo que el que lo lee y el que está trabajando en el campo de la práctica entiende que es el campo de un campo de conocimiento, que es el campo de la práctica y sus determinaciones. Así que esta es la definición que yo me he tomado el trabajo de organizar para ustedes. El concepto de campo de formación remite a un conjunto de conocimientos que apuntan a la profundización y consolidación de capacidades a desarrollar en el transcurso del ciclo formativo. Recordemos que es el ciclo inicial. Toda carrera de formación docente es un ciclo inicial. Pero representa fundamentalmente una manera integrada de abordar el conocimiento. Eso es lo que nosotros vamos a llegar a la conclusión luego, si es así o no. Y si ella nos sirve o les sirve para que ustedes se la puedan quedar. ¿Verdad? Bien. Mi colega, el profesor Jorge Lisi, va a trabajar sobre los dispositivos. Yo ayer trabajé sobre los institucionales, hoy él trabaja sobre los dispositivos dentro del campo de la práctica que son más adecuados para desarrollar lo que son las prácticas docentes. Taller, Ateneo, pasantías. Muchos dispositivos para trabajar en la práctica, pero los más comunes, los que más trabajamos nosotros, ustedes también, son los talleres, los ateneos y las pasantías. Un poco lo que la intención nuestra es definirlo someramente, lo que significa cada uno de ellos, cómo se trabaja. Si no entendemos los talleres como, ¿no es cierto?, una estrategia participativa, los ateneos vienen a ser una estrategia de aprendizaje y las pasantías se convierten en una estrategia educativa. Los talleres, ¿no es cierto?, sirven, tienen como objetivo solucionar un problema o tratar una
necesidad. ¿Sí? Y como también así, de formular, ¿no es cierto?, un plan de acción docente para hacer una intervención dentro de lo que son las prácticas. Los talleres contemplan, ¿no es cierto?, integrar el conocimiento, los conocimientos propios, ¿no es cierto?, propio del seminario, propio de la práctica, como también integrar todos los conocimientos de las otras disciplinas que hacen, ¿no es cierto?, a la práctica docente. Y tiene que ver con un resultado, dice, un producto para la acción, ¿no es cierto?, del docente, para que el alumno pueda participar dentro del contexto de lo que son las aulas. Y se deben organizar, dice, a posteriores de una pasantía o de algún trabajo de llevamiento de campo. Los talleres son integradores del aprendizaje y deben tener un coordinador que va a ser un facilitador y un orientador para el trabajo dentro de lo que son los talleres. Y el taller necesita también una programación, ¿sí? No es que se realiza un taller al azar o porque se quiere o de una forma improvisada, sino que se tiene que definir primeramente un problema que se va a tocar dentro de ese taller, definir, ¿no es cierto?, cuáles son los objetivos del plan de trabajo y recuperar lecturas y aprendizajes previamente logrados, como también experiencia, ¿no es cierto?, de todos los actores. Y a la finalización del taller se dice que se debe sistematizar a las conclusiones a las cuales se llega. Dentro de los ateneos como una buena estrategia de aprendizaje, y si nosotros vemos, generalmente se forman ateneos, que nosotros lo podemos ver en dos disciplinas, de lo que es en la medicina, cuando los médicos se reúnen, ¿sí?, para tratar un caso, ¿no es cierto?, que no le encuentran una solución inmediata, o un caso muy en particular, y cada uno, ¿no es cierto?, de los médicos va expresando, ¿sí?, cuáles son los mecanismos que se han utilizado, ¿no es cierto?, para intentar dar una solución. Entonces, ese encuentro, esa reunión para tratar un tema, para tratar un problema, se convierte en una situación de aprendizaje, ¿sí?, porque cada uno va exponiendo y va fundamentando cuáles son las posibles soluciones de un problema determinado. Yo lo cotejo también con lo que es, como ajedrecista, lo que es una partida de ajedrez. En una partida de ajedrez, realmente cuando se termina, se improvisa una suerte de ateneo, porque se realiza un análisis de la partida, de las posibles jugadas que se podrían haber hecho, ¿sí? Entonces ahí van surgiendo cuáles son las estrategias más correctas que se podrían haber tomado, o el por qué, ¿no es cierto?, tal o cual jugador perdió la partida. Y entonces se la va fundamental y se convierte en un espacio, ¿no es cierto?, para la atención. Participan, dice, los talleres, por lo general, en los ateneos se debe, es mejor trabajar con alumnos avanzados, ¿sí? Alumnos avanzados, aunque que también los menos avanzados pueden participar, porque eso les va a ayudar a fortalecer, ¿no es cierto?, su formación. También los ateneos son guiados, ¿no? Deben ser guiados, en este caso, por docentes. Deben ser guiados y producir, ¿no es cierto?, un debate y una reflexión sobre la problemática o el tema que se trata. Y las pasantías, como una estrategia educativa, las pasantías es poner, ¿no es cierto?, en acción, en contexto al futuro profesional. Y si nosotros vemos, podemos dar dos tipos de pasantía, que sería una pasantía de observación y una pasantía, ¿no es cierto?, de participación. En la de observación, instalamos hacia dentro de la institución educativa, ¿no es cierto?, al estudiante, para que él pueda observar todo lo que son las rutinas, los rituales, ¿no es cierto?, un poco la cultura educativa de la institución. Y acá se le permite, ¿no es cierto?, que él puede dialogar con los integrantes de esa comunidad educativa, puede hacer entrevistas, puede llevar algún tipo de preguntas para tratar de encontrar una solución. Y los de participación, dice que implica ya integrarlo al docente, al futuro docente, hacia dentro de la institución, para que él vaya viendo cuáles son los ritos, los rituales, cuáles son las problemáticas propias de la institución y conozcan, ¿no es cierto?, cómo se mueve una institución educativa, tanto en el campo administrativo, en el campo pedagógico, como en el campo y dice que al finalizar, ¿no es cierto?, una pasantía, es importante que se produzca también un debate
¿sí? Para que los alumnos puedan expresar las experiencias que han tenido, que han vivido hacia dentro de la institución. Por lo general, la pasantía se da mucho, por ejemplo, en las escuelas secundarias se da mucho en lo que son las escuelas técnicas, ¿sí? Porque hay pasantías tanto para observar, ¿no es cierto?, cómo se trabaja con las máquinas, y como también hay pasantías donde el alumno participa trabajando y recibe, ¿no es cierto?, un sueldo acorde a la tarea que realiza. Y eso le permite a él desplegar, ¿no es cierto?, los conocimientos que va adquiriendo, que adquirió con el paso en el transcurso de su formación. Bueno, eso no sé eso. Bien. Eso en general con respecto a los dispositivos que admite en estas tendencias actuales, y son tendencias regionales dentro de la pedagogía, de trabajar la práctica a través de modalidades de trabajo, de formatos curriculares, como es el taller y como lo es el Ateneo. Pura y exclusivamente lo utiliza el taller. Solamente ayer hice mención para quienes están, no sé si hoy están todavía con nosotros trabajando, para quienes llevan la práctica en profesora de educación inicial y profesora de educación primaria, porque es en el único espacio, es el único diseño en el que ustedes pueden encontrar la denominación de seminario taller integrador. Es en la única. En el resto no, porque dice taller, a secas dice taller. La única variación que podemos llegar a encontrar, y que está, porque ustedes lo pueden ver en los diseños curriculares si hacen un estudio comparativo, ¿sí? Si van a hacer quienes van a ingresar a través de concurso lo pueden ver, tiene variaciones con respecto a la denominación, pero no con respecto a lo que contiene la currícula. ¿Se entiende? Dice escuela y comunidad, instituciones y contextos comunitarios. Ese es el que varía, el que le sigue, que es currículum y programación de la enseñanza, no, práctica de la enseñanza, no, esos son inamovibles, tienen la misma denominación en todos los diseños, y residencia pedagógica es exactamente la misma. Acá hay una cuestión que yo lo voy a aclarar, porque lo que ustedes van a ver, que yo he trabajado, tiene que ver con un ordenamiento lógico. Lo primero que tenemos que hacer es organizar las matrices que nosotros tenemos para que podamos tener una perspectiva, ¿sí? Porque el diseño curricular no debería tener intervenciones de aquellos que no tengan específicamente una orientación, una formación y una trayectoria en el campo de la enseñanza, con producciones académicas, para que sea curriculista y contenidista. El curriculista es el que cuida la perspectiva curricular con la que se trabaja todo el diseño curricular, y el contenidista es el que se aboca específicamente a un espacio en particular que alguien le haya pedido, le haya solicitado colaboración, y él sí pertenece fuertemente al campo de la producción académica, ¿sí? Tener como contenidista para instituciones como a Frigerio es palabra autorizada, porque la mayor parte de la literatura con respecto a institución educativa la produjo Lidia Fernández o la escribió exactamente. Entonces, esos son los que son contenidistas en un campo, y los que son curriculistas son los que cuidan que los lineamientos curriculares bajados al diseño no sean desvirtuados o no generen demasiadas distorsiones con lo que responde supuestamente a un lineamiento en general. Acá hay un problema cuando yo insisto en ponerle, creo que tiene una connotación o quiero decir algo cuando digo escuela y comunidad. Yo quiero ser original, ¿sí? No voy a usar la palabra sui generis, original. Le pongo escuela y comunidad porque no me gusta institución y contexto. Bien, pero ¿qué quisiste decir? Porque lo que tiene adentro se corresponde a instituciones y contextos comunitarios. Bien, cuando yo pongo otra, a mí me gusta más cómo suena institución y contextos comunitarios. Cuando es al revés, es contextos comunitarios a institución educativa. ¿Está? Porque si nosotros vamos a mirar la matriz con la que vamos a formar,
tengo que estar posicionado históricamente porque me obliga el diseño, porque lo dice desde que comienza su redacción. ¿Sí? Me posiciona históricamente. Históricamente, ¿dónde están los orígenes remotos de la enseñanza? En el pueblo. Están en la familia, están en la comunidad. ¿Cómo se transmitieron en forma oral? ¿Qué habla? No habla de la narrativa y de la recuperación de la narrativa. Entonces, ¿por qué pongo o por qué considero o consigno instituciones y contextos? Cuando ella históricamente tiene muchos siglos o milenios para recién aparecer como tal, que yo debo marcar los orígenes remotos de lo que yo considero que posiblemente fue una educación sistematizada y para quiénes y en qué culturas, hasta que llego a la occidentalización y miro 17 siglos después cuando aparece como tal Estado moderno, como tal siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, sistema educativo, para que ella cobre la relevancia que tiene y tenga la función que tiene en el Estado moderno. Entonces, ¿es contextos comunitarios e instituciones educativas o instituciones y contextos? Porque este desorden, ¿sí? está fuera de la lógica, hace que cuando yo baje al aula, el que viene a formarse, el que viene en el proceso de profesionalización, no lo sepa. Soy yo el que está a cargo. Y eso genera distorsión. Y la distorsión está en que no saben muy bien por qué lo vieron a Pablo Pinú, ¿sí? ¿Por qué triunfó la escuela? Para darle origen, si vamos a tomar una vertiente de análisis. Y después estoy mirando acá, muy acá, categorías sociológicas, categorías de Bourdieu, en algunos casos que son muy duras para trabajar lo social, la subjetividad, y dicen, no entiendo la práctica. Tienen razón, no la entienden. Es un poco complicado que alguien que no tenga la formación del profesional que está a cargo de la práctica pueda lograr entender esta distorsión que se dio, primeramente, en lo argumental. Si lo tiene, el diseño está así, baja inicialmente y dice, históricamente, ¿qué se entiende por práctica social? Por práctica docente, y ella como la práctica social. Ese es el primer tópico que tiene. Si vamos a hablar de los contenidos que puede llegar a tener el taller, subirlo para que comencemos a mirarlo. Yo lo hice en una letra de un tamaño 14, espero que lo puedan apreciar. No, espera un segundo, para que lo puedan apreciar. Estas son las cosas que quiero que podamos discutir, ¿sí? Que podamos discutir y que ustedes puedan, si son de primer año, si son de segundo, si son de tercero y si son de cuarto, no sé exactamente de quién es la colaboración de la cual han surgido los diseños que nosotros tenemos en este momento. Y pensemos que yo lo dije desde ayer, que la calidad del egresado y el éxito del egresado depende de la calidad del diseño. Comencemos por ahí. De la formación que tienen los formadores y formadores, del campo laboral al cual lo lleve, del profesor de práctica, ¿se recuerdan? Y si lo miramos, aquí yo encuentro la primera distorsión. ¿Sí? Yo le encuentro la primera distorsión, porque yo me pongo del otro lado. Dije una cosa ayer, que quien lleva el campo de la práctica está obligado a prever, a anticiparse, a ver lo que no está escrito. Si yo me anticipo y yo lo miro, pues no puedo bajarlo, no puedo ir hacia mis alumnos con ese problema, porque ese marco de problema va a impedir que tenga un tránsito dentro del proceso de profesionalización. Y es lo que dice la mayoría de los autores, dice, termina abandonando en el primer año porque no sabe exactamente cuál es la carrera a la que accedió. Estas son las expresiones, más allá de que nosotros podemos apelar a investigaciones propias y de autores en la República Argentina. Los alumnos en encuestas que se les pueden cursar, y ustedes también lo pueden hacer, luego de un año de carrera, dicen que les va bien si no fuese por la práctica. Nos iría bien si no fuera por la práctica.
¿O qué materia es con la que regresan nuevamente a primer año, regresan nuevamente a segundo año? Por la práctica. Siendo que la práctica, yo ayer dije, es esta comunicación entre estos dos mundos. ¿Por qué produce estas dificultades en la práctica? Y yo creo que está en el campo de la epistemología. Y que está en esto de ordenar para poder trabajar en el campo. Bien, dicho esto, esto es mío, por eso yo le puse como título Modelos para armar. Esta es mi sugerencia, esta es mi experiencia, ¿sí? Yo he llevado, he colaborado en algún momento con los diseños de inicial y primario, no lo niego. He trabajado en la práctica 1 y desde el primer día dije algo siempre: se desajustan, no permiten esta comunicación. Ven que la práctica 1 lo dice taxativamente en inicial y primario, no va al campo. Cuando la práctica es la comunicación entre el campo laboral, la socialización de la profesión y el mundo académico. Y dice en letra, no va a terreno. Entonces, esas cuestiones son las que internamente vamos a discutir. Ustedes van a quedar con el trabajo porque ahí están las consignas. Los puntos suspensivos son para que, si soy de lengua, si soy de matemática, si soy de inicial, de primario, yo les pueda agregar ahí cuando les carguemos en las compu o lo saquen fotocopia como ustedes deseen, para que podamos trabajar. Mostrarme acá para que miremos, esas son las consignas de recuperación de lo que implican los contenidos del taller. ¿Quiere cosa? Sí, bien. Vamos a esto que estaba mirando. Bien, yo lo que hice es, de nuevo, que este trayecto formativo promueve una aproximación. Esa es una cuestión propia, ¿sí? Esto que ustedes están mirando, esto es parte de lo que ustedes pueden tomar o no como referencia, más allá de lo que ustedes pueden trabajar con los diseños provinciales, obviamente. Vamos a la práctica 1. Sí. Vamos a la práctica 1, donde yo hablé de los desajustes que tiene. Acá. Institución, yo le dejé específicamente la denominación que lleva, pero para mí sigue siendo contextos comunitarios a instituciones educativas. Bien, ahí yo tengo en esta primera aproximación lo que supuestamente intenta el taller de práctica, ¿bien? Que es una indagación, es un proceso. Se ha iniciado el proceso de profesionalización con el taller número 1. Siempre y cuando pensemos, que yo he pensado, es que es contextos comunitarios e instituciones educativas. ¿Qué es lo que propone? ¿Qué es lo que propone una reconstrucción y una reflexión? ¿Desde dónde nos propone una reconstrucción? Esto es un paneo general para que ustedes puedan luego tenerlo y poder discutir sobre esto, porque ustedes conocen los diseños y son profesores de práctica, y puedan lograr una mediación y puedan reformular sus propios programas. Bien. Bien. Y yo comienzo. Escuela, historia, documentación y cotidianidad. ¿Qué le pasa, profesor? Ahí está. Bien. Revisado. Acá están los propósitos de la formación, siempre siguen haciendo orientaciones, ¿sí? Eje de contenidos sugeridos, ¿sí? Lo que son los procesos de corte que tienen los talleres, que esos son procesos institucionales. Las orientaciones para la enseñanza, que son simplemente formulaciones para que ustedes las puedan tener presentes. Bien, acá ese es el taller número 1. ¿Sí? En eso tiene este tipo de lógicas. Solamente en arte lo encontré en danzas y en teatro. En danzas y en teatro, institución baja segundo año. ¿Sí? Baja segundo año y baja luego programación. Pero para la mayoría tienen
currículum y programación de la enseñanza. Acá hay otra disyuntiva. Si yo tengo currículum y programación de la enseñanza y luego tengo programación de la enseñanza y luego tengo residencia, ¿qué lógica o qué contenidos o a qué está reservado segundo y a qué está reservado tercero para que haya una progresión y no una réplica de segundo en tercero y de cuarto en cuarto año de segundo, tercero y cuarto? Bien, esto es lo que dicta la experiencia. Yo lo hice de acuerdo a mi experiencia. Pasemos al 2. Acá está el marco orientador, ¿sí? Y aquí comienzan los campos que se van a abrir. Recuerden que dentro del diseño no tenemos los componentes que antes teníamos. Antes teníamos institución, sistema, institución, aprendizaje, conocimiento, enseñanza, currículum. No lo tenemos. Al no tener los contenidos de lo curricular, de la teoría curricular, deben bajar. Primero y primordial para poder ubicarnos en el campo, para poder hablar de una programación posteriormente. ¿Está? Entonces, lo primero que trabajamos son coordenadas que tienen que ver con lo curricular. ¿Cuáles son las tendencias actuales? Y ofrecerles la posibilidad de la lectura. Si vamos a iniciar en primaria, de los NAP. Si vamos a ir a secundaria, de los diseños curriculares secundarios, de las normativas nacionales y de los diseños curriculares secundarios, de las modalidades en las que el campo laboral de aquel que se está profesionalizando le dé espacio para la práctica. Es lo primero. Necesariamente tenemos que abrir esa lectura. Y para abrir esa lectura tengo que trabajar dentro de la teoría curricular para recién bajar a esta lectura, para que pueda ser posible. Una vez que yo bajé de la lectura y pude trabajar con ellos esta cuestión, miro los niveles de intervención. ¿Y cuál es el nivel de intervención más común y por excelencia que tiene un docente? A nivel institucional, a nivel meso, y a nivel meso, a nivel micro. Cuando yo voy a programar, voy a hacer un programa, voy a generar una planificación, voy a generar un programa de clases. ¿Por qué insisto en este trío? Por la regulación de los contenidos a la hora de hacer un diseño. La problemática número 1, a pesar de que ya estoy en cuarto, sigue siendo ¿cuántos contenidos, qué contenido de todo esto que yo tengo como programa o como topicación, y bueno, y los tipos de programas que yo puedo generar, deben bajar al aula? En 40 minutos, ¿cuánto contenido puedo dar? Esa es la preocupación. Será un día de ustedes. ¿Cómo hago? ¿Cómo sé? Se perdió la lógica de racionalidad porque entramos en un cono de sombra del momento que nosotros comenzamos a trabajar con toda esta onda Zabalza, Zavala, bla, 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 toda la onda española, la nueva denominación y los nuevos objetivos de procedimiento, los procesos, bla, 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 y perdimos de vista esto que es tan necesario para quien se está iniciando, ¿sí? ¿Cómo realizo un programa? ¿Cuáles son las lógicas que lo atraviesan para que yo pueda generar un programa sin necesidad de copiarlo? Porque si no, no sirve, ¿sí? Generar mi programa. Necesito la racionalidad de la planificación. Porque cuando comience la racionalidad de la planificación me tengo que acotar a los tiempos. Tengo 96 horas porque 4 horas son semanales, 96 anuales. Tengo una materia que es anual, ¿sí? Porque la secundaria tiene materias anuales, vamos a decir 96. Tomemos un número 96 para que tengamos 3 horas, 4 horas de clase por semana. Bien, tengo delante mío este tipo de racionalidad. 6 meses, un año. Hago una anual, hago una semestral, hago una trimestral, hago una mensual, y yo ya vengo cada vez más cerca de qué es lo que tengo que trabajar en 40 minutos idealmente. Bueno, estas son las lógicas que están invisibles en ese diseño y que tienen que aparecer para el segundo año. Segundo año, con que tenga una visión de las teorías, una lectura de los diseños, que no es poca cosa, una bajada a un programa, y una programación técnicamente hecha y con este tipo de racionalidad, yo hasta ahí estoy.
segundo año y sexto. Tercer año, yo tengo 3 momentos para tercer año, esta es la primera vez que lo llevo a tercer año, me puse en el trabajo de trabajar con tercer año, para cuáles son las cosas que van a comenzar a aparecer para el análisis de la práctica. Yo no trabajo por momentos. Bien, práctica de la enseñanza. En una primera aproximación al campo de la enseñanza, y esto es lo que yo hago, yo construyo miradas sobre la práctica. Esto que dijimos de pasantías de observación. Y aquí comienza a bajar del campo de la pedagogía cómo voy a mirar el aula. Y acá nuevamente, si nosotros tenemos una cualitativa, desde el primer momento tenemos una cualitativa con el auxilio de la narrativa, ¿sí? Aquí está la profesora de lengua, que ella es especialista en ese campo, de la narrativa, acá más que nunca está presente la cualitativa. Por eso nosotros no lo tomamos como dispositivo, porque la discusión es, la investigación cualitativa, ¿es un dispositivo de la práctica? Es una estrategia del taller. Ahora, ¿ven lo que sucede en un taller? Yo puedo usar de diferentes vertientes, diferentes estrategias pedagógicas para desarrollarlo. Porque ¿por qué nosotros hemos tomado esto de hacer a alguien competente? Porque es en acción, ¿sí? Es en acción, y es en acción, y es en términos de acción los contenidos que yo tengo. Por eso dice esto. Construir miradas sobre las prácticas docentes. Es la primera cosa que yo hago. Ahí sí, necesariamente desde el primer día, yo trabajo sobre la mirada. Y trabajo diferentes textualidades para poder lograr la sustentabilidad de aquel que va a bajar a mirar. Y que va a construir un registro. Normalmente tengo una variedad de registros y ellos lograrán llevarse uno que sea el más cómodo, que me permita traer datos significativos, porque no voy a observar al estilo conductista donde yo observo un modelo para replicar. Permanezco la cantidad de tiempo necesario hasta que yo llego a consustanciarme con el rol de quien está trabajando, del profesional que está trabajando, y soy capaz de hacer los gestos profesionales de mi colega. No, yo vengo al aula para trabajar con la polisemia. El docente es uno más de los que yo voy a mirar. Mis alumnos en práctica en cuarto año vienen para mirar los cuadernos, vienen para mirar el libro de tema, la carpeta del docente, vienen para mirar a los alumnos, toman a uno en particular, toman a un grupo en particular, y dentro de esa mirada está el docente. Porque él tendrá su carta descriptiva, que es el programa, tendrá su programación, tendrá sus argumentos para cómo, por qué trabaja de esta manera, ¿sí? Pero es uno más de los que yo miro. Estoy educando la mirada. En forma directa, cuando yo dirijo la mirada al docente. En forma indirecta, yo lo estoy mirando a él todo el tiempo, porque la carpeta del alumno lo refleja a él, a nadie más. Miro sin mirar. Miro su programa, lo miro a él. Miro a sus alumnos, lo miro a él. Miro los resultados de aprendizaje y lo miro a él. Aunque la teoría dice que no, que miro un proceso individual de cada uno de los alumnos. ¿Sí? Miro su carpeta de trabajos y lo miro a él en acción y de nuevo lo tengo. ¿Está? Siempre tengo este tipo de lectura. Lo primero que educo es la mirada. Normalmente se hace en ejercicio, yo lo suelo hacer, esto es una digresión, cuando vamos a salir para educar la mirada, lo primero que hago es hacer un bosquejo. Tengo alumnos de tecnología, entienden perfectamente lo que es un bosquejo, todos al patio, miramos un solo lugar, hagan un bosquejo, todos en grupo, individual, todos vuelven con uno diferente. Debemos tener la idea de que cada uno de nosotros aprecia la realidad, ¿sí? Toma de la realidad lo que puede ver y que es ciego para otras cosas. Y ahí comenzó nuestro proceso de reflexión. ¿Se entiende? Para que cuarto año ya lo encuentre educado, ya lo encuentre ejercitado, ya lo encuentre hábil y competente en darse cuenta. Comencemos con la mirada. No todos miramos de la misma manera. Yo ingreso al aula y hago así y reparo en 6, 7 cosas.
el resto soy ciego. No las he visto. Mi compañero mira otras. Ese es el momento en que comienzan a trabajar por pareja. Antes, lo grupal es lo ideal. Los grupos de 5 o de 6 son grupos operativos, ¿sí? Tomemos a Pichón Rivière, no más de 5, ¿sí? Primero y segundo. Tercero es la pareja. Debe acostumbrarse a trabajar con su compañero de práctica, porque es el que va a salir a campo. En un segundo momento, bueno, ahí tienen ustedes los propósitos, todo eso lo podrán discutir conmigo, porque una vez que ustedes los lean, yo no tengo ningún inconveniente en que podamos compartir, porque yo también puedo mejorar. Esa es una de las facilidades que tiene el campo de la práctica. En un segundo momento, construye la situación de enseñanza. Y aquí viene en auxilio nuestro lo que los alumnos han aprendido en el campo de la didáctica. En el campo de la didáctica general y en el campo de la didáctica especial, que normalmente, y en mi caso en particular, se está desarrollando en este momento. Porque ella es la que trae las categorías. Porque pensemos que el profesor de práctica es un profesor en ciencias de la educación. Yo ayer he visto que hay perfiles complejos, diferentes, que provienen del profesor de práctica 1, un profesor de geografía, el profesor de práctica 2 es un profesor de geografía, no sé, porque no había ninguno de tercero, no recuerdo, ¿alguno de ustedes es profesor específico y es profesor de la práctica? Yo soy de artes visuales. ¿Y usted está en la práctica? En cuarto de artes visuales. No, es por excelencia. No, estoy hablando de las otras. Entonces, si hablamos de un especialista en ciencias de la educación, en primero, de un especialista por la temática de la ciencia de la educación en segundo, en tercero, si va a estar, necesita estar a la par del profesor de didáctica, en este caso, vamos a hablar de la historia, de ciencias sociales, del didactista de la historia, porque tienen una manera de organizar epistemológica y metodológicamente los contenidos, que es un campo al cual yo no accedo si no voy a ingresar estudiándolo. ¿Está? Entonces, hasta segundo, el generalista, como dicen en la jerga, porque somos profesores de un área, no un generalista, porque no termino de entender qué es lo que quieren decir cuando dicen eso. Yo soy profesora en ciencias de la educación. Mi especialidad son las ciencias de la educación, ¿sí? Entonces, en primer año yo puedo trabajar normalmente porque no me desajusto por perfil. En segundo, exactamente igual, no me desajusto en el perfil. En tercero tengo algunas complicaciones, sobre todo con el ingreso en el campo de la enseñanza. Porque debo tener los códigos de la didáctica, no de la general, sino de la especial, más allá del auxilio de la didáctica general. Si aparecía ahí, pues me tengo que poner a estudiar. Mi caso. Soy la profesora de práctica de tercer año de un profesor de historia. Debo hacer un aprendizaje de la organización epistemológica que tienen actualmente los contenidos, como están en el diseño, como pueden haber estado en la década del 90, como pueden haber estado en la década del 70, porque no tengamos olvido de que la permeabilidad en las instituciones y desalojar una manera de trabajar las ciencias sociales de la escuela primaria y desalojarla de la escuela secundaria lleva mucho tiempo, conviven, hasta que un buen día termina de ajustarse, de alojarse a la nueva y de ahí en adelante. ¿Está? Eso de formar conciencia histórica, que es una de las premisas iniciales con las que trabaja historia. Bien, esta es la segunda mirada que yo voy a trabajar. Yo trabajo sobre esto y sobre esto estoy bajando cuestiones para analizar. ¿Sí? Está bajando fuertemente lo que tiene que ver con la teoría pedagógica. Bien. Una tercera aproximación y son las intervenciones, porque aquí, a diferencia del segundo año, yo voy a ir a terreno. Vamos a poner en acción lo que supuestamente hemos programado, hemos pensado, hemos diseñado, hemos visto. Yo puedo entregar, generalmente cuando firmamos, yo tengo firmaciones de
varios años de mis alumnos de tecnología, y cuando volvemos la mirada para observar primero, para mirar la secuencia de enseñanza, esta es una de las cosas que yo aprendí, porque es real, lo va aprendiendo en el campo de la práctica, es a filmar clases para que ustedes puedan analizarlas. Cuando vieron qué es lo que no se hace, por qué no se debe hablar así, no se haga todo lo que tiene que ver con el gesto profesional, un buen día nos vamos a ir a dar clase. Yo debo elegir, como profesor de práctica, en qué momento del proceso formativo nosotros vamos a bajar, sí o sí, en progresión. Son los primeros desempeños. Y dice la teoría pedagógica que ahí, precisamente, ha comenzado la carrera docente. El que yo tengo delante mío es mi colega. Y yo tengo la fortuna de haber visto su primera clase, como la voy a ver este año, la de mis alumnos. Yo vi su primera clase. Será una secuencia que me permita hablar de una experiencia, que esa es la otra cuestión. ¿Cuántas clases debe dar? Lo que me permita hablar de una experiencia. Cuando él cuente las cosas que vive con sus alumnos, a mí como profesor de práctica me da la pauta de que tienen experiencia y de que yo puedo ir a analizarla. Antes no. Porque si sigue teniendo miedo de mí, profesor de práctica, miedo del profesor del curso, no sabe muy bien dónde está la escuela, cómo ajustarse todavía, la preceptora le juega malas pasadas, no llega a tiempo, suena antes el timbre, los chicos no salen, van, vienen, le piden permiso, sigue estando metido en un entramado que a mí no me permite comenzar a evaluarlo, que esa es otra de las pautas en qué momento yo comienzo a evaluarlo. Cuando sea capaz de venir y contarme, Pedro se enamoró de lo que yo traje, le gustaron los lápices, le gustaron los papeles, corrió y hizo esto. Ese es el clip para mí, como profesor de residencia. Hizo un trabajo no tan bueno, pero se esmeró. Miren los trabajos que hicieron. Cuando me dicen, miren los trabajos que hicimos, yo estoy listo para evaluar. Si no, antes lo único que hago es generar más incertidumbre. Yo siempre soy el que está alerta. Y estamos hablando de los primeros pasos. ¿Cuántas clases vamos a dar? Cuando vos a mí me contés, obviamente mis alumnos no lo saben, bueno, acá están algunos de cuarto año está ahí. Cuando ella vaya a contarme con el entusiasmo que yo hoy hablo con ustedes. Porque ya se metió en su rol. Ya está listo, va a decir, es mucho tiempo, es cualitativo, ¿no sabían? Estamos trabajando con procesos, ¿no sabían? Entonces, vaya a verme, yo le llamo carta blanca y ya lo tienen. Saben, no me evalúe hoy, trabajemos sobre la crítica, venga el compañero, miremos las filmaciones, revisemos los materiales, pero hoy no me evalúe. La primera, la segunda, la tercera la puede usar cuando quiera. La última, que tampoco sabrá cuál es la última, porque esta es la cuestión. De nuestro vocabulario y de nuestras prácticas desapareció la clase modelo, no existe más. Si está en el lenguaje de ustedes y si está en sus prácticas, tenemos un problema, se nos están atravesando siglos de diferencia. Entonces, ¿cuál es la progresión? Una progresión que comience con inseguridades, que comience con aciertos y desaciertos y va cambiando hasta el momento que se hace progresivamente óptima, que cada vez es más exitoso porque sus alumnos aprenden con él. No yo, vuelta a mirarme así y digo, no, está muy linda la casa porque yo la veo muy linda. No, cuando aprenden con él y ese amesetamiento se produce y hay un momento que se produce ese equilibrio, está listo. Será hoy, será mañana, cuando termine el proceso, cuando él logre evaluar a sus propios alumnos y sus propios alumnos le devuelvan la mirada en la evaluación. Profe, ¿te Sí. puedo contar algo? Sí. ¿Sabés que Margaret Habermas, yo tomé una cita de ella para justamente ponerlo en el reglamento de la práctica que dice: aprendí el significado de la profesión cuando empecé a enseñar. Enseñar obliga a pensar lo que se hace. Entonces, para mí los alumnos, ellos son ya docentes cuando ellos pueden entender esto. Sí. ¿Sí? Porque
para mí la profesión tiene que ver con eso. Yo también la maduré la docencia cuando entendí esto, el pensar lo que se hace. Cuando yo he logrado esto, yo estoy en condiciones de conversar con mi colega, que lo ha sido desde el comienzo, nada más que en ese momento ya está con sus alumnos. Uno se siente distante en realidad cuando los comienza a ver de lejos, porque uno puede llegar un poco más tarde, está previsto un poco más tarde, no estoy en el otro curso, los miro, voy, me traslado al otro curso para evaluarlo. Cuando uno va y los mira, y uno ya no es importante, y los mira desde afuera, y los mira solos con sus alumnos. En realidad eso lleva un tiempo, porque si no el que está adentro está ansioso porque yo llegue, o está ansioso porque sí, salió un ratito, pero ya va a regresar. Sí, ese es un proceso completo. Eso lleva un tiempo dentro de las aulas y eso no se mide por cantidad de clases, ¿sí? No hay un número de clases cuando logra mi alumno generar un proceso completo, ¿sí? Hablar de su experiencia. Y cuando dentro de su experiencia logrado evaluarlos, es la zona de tensión máxima que tiene el proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque sus alumnos le están devolviendo a él en esos exámenes lo que él hizo con ellos. Su coherencia, su productividad, su lógica. Aunque él en sí mismo es un proceso. Bien. Los diseños normalmente dicen que en tercero hay los ateneos. No. Los ateneos yo los pienso para cuarto. Tienen pensado dos ateneos. Uno sobre la evaluación de los aprendizajes y otro, el segundo, sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿No será al revés? Si los quisiera yo llevar a cabo. ¿No será primeramente el proceso y luego la evaluación? A pesar de que yo tengo esta lógica para tercero. Si les puede servir o les sirve, o pueden discutir ustedes conmigo, ningún inconveniente. Porque esta es una construcción propia. Yo lo pensé así para mí, para poder lograr un equilibrio para cuando ya esté en cuarto, el profesor puede ensayar otros espacios de trabajo. El ateneo, puede enseñar una pasantía, dentro de lo que implica el taller. De lo contrario, tenemos esta posibilidad, si ustedes lo pueden leer al diseño, de que se nos vuelva a duplicar. Se duplique el segundo en tercero. Si ustedes hacen una lectura, tienen este inconveniente. Mi colega les va a hablar de cuánto años, a pesar de que yo invadí desde la práctica, entré en el terreno de la práctica en tercer año, y qué es lo que se trabaja. Ella va a trabajar con cuarto año. Karina. Con Patricia. Patricia. ¿Y querés que apaguemos la luz? No, sí, o mejor. ¿Pueden ver? Sí. Lo único que me estoy quedando sin batería, tengo que conectar. ¿Qué cosa? No. Bien, a nosotros con Patricia vamos a compartir en el caso de lo que sería el campo de la formación profesional de la práctica, que en el caso de primaria y en los nuevos diseños curriculares se denomina residencia pedagógica. Digamos, desde el año pasado con los nuevos diseños pasa a ser, digamos, en todos los diseños con la misma denominación, residencia pedagógica. Básicamente lo que yo he retomado son los aspectos que trabajó ayer Miriam y hoy retomó acerca de los dispositivos de la práctica profesional, centrado en lo que es lo institucional, la determinación curricular y la situación de aprendizaje. Pero yo no soy generalista. Nosotros, en mi caso, con Patricia, somos los profesores disciplinares
Entonces, hemos trabajado, para mí es más amigable una autora como Cristina Davini. Entonces, nosotros en particular tomo la definición digamos, de los dispositivos de práctica de Davini, digamos, de su último libro, que es La práctica docente, que es del año 2015, y ella habla o define los dispositivos de práctica docente como el conjunto de estrategias didácticas que abordan una determinada problemática real o una situación, digamos. A partir de esa definición de Davini, ella dice que estos dispositivos de práctica se pueden organizar de dos tipos de actividades. Un tipo de actividades que implica una modalidad de trabajo que tiene que ver con las estrategias de práctica en sí, práctica docente, con el seguimiento en las aulas del instituto, el trabajo con estudio de los casos, y ahí Cristina Davini hace una diferenciación de estudio de casos ficticios y de casos reales. Dependiendo en el dispositivo, digamos, dentro del diseño curricular, en cuál etapa de la práctica docente nos encontremos, el tipo de estudio de caso que nosotros vamos a trabajar. También arranca trabajando con lo que es los seminarios bibliográficos y los foros de debate. Y luego toma otro grupo de dispositivos de prácticas que lo denominan actividades que integran el estudio de las prácticas, además lo que le denomina la investigación en línea. Y ahí avanza un poco más con las estrategias de trabajo que mencionaba el profesor Jorge, que tiene que ver con los ateneos, incluye las conferencias, y ahí retoma que, digamos, autores que trabajan en el campo de la práctica, y que también ayer trabajó Miriam, esto de la supervisión capacitante, digamos. Aquí aparece un nuevo rol dentro de lo que es la práctica docente en el cuarto año. Nosotros teníamos identificado siempre el profesor de práctica, digamos, del instituto formador, teníamos el docente que recibía al alumno de la práctica en la escuela asociada, y acá aparece una tercera figura que le llama de supervisión capacitante, digamos, que tiene un rol diferenciado a este de tutor y al de docente de la institución formadora, ¿no? Que es la que lo define Cristina Davini, que lo retoma ese concepto, que es una de las pocas autoras que lo menciona dentro de la, en Argentina. Luego avanza o continúa trabajando con la búsqueda en redes de la información y el posterior debate, ¿no? Entonces yo acá lo que me planteo haciendo una mirada en el diseño curricular de lo que es la residencia pedagógica, hacer un análisis retomando estos tres puntos. Lo institucional, ¿a dónde está reflejado? Bueno, por un lado en el instituto formador, y por otro lado lo institucional está en la escuela. O sea, cuando el alumno llega al cuarto año, es diferente, digamos, aparecen dos aspectos a trabajar: la escuela asociada, y también sigue su tarea en forma paralela en el instituto formador. Y ahí aparece lo que Miriam decía, bueno, ¿cuáles son las determinaciones curriculares? Bueno, me dice que yo en el instituto, el docente práctica, tiene que trabajar bajo tres ejes que define el diseño curricular, que se replica en todos los diseños curriculares, no hace una diferenciación en el caso de la residencia. Te dice, bueno, vos cuando estás en el instituto tenés que trabajar la narrativa de la experiencia, retomar lo que se hace hacer el trabajo de campo, los sujetos y los dispositivos de formación. Bueno, los dispositivos de formación, los que habíamos ya hablado hace rato. Mientras que en la escuela asociada, que está trabajando las prácticas docentes integrales y todo lo que ello implica, ¿no? Hacia el interior. Todo en ese momento encapsula, o todo lo que sigue siendo una situación de aprendizaje, en dos contextos diferenciados, en dos instituciones, digamos, diferentes, en la asociada y en el instituto, y para eso hay determinaciones curriculares, ¿no? Luego, me parece importante también repensar y retomar esto de la situación de aprendizaje. Bueno, ¿qué pasa en la escuela asociada? Aparece la práctica integral en el aula, comienzan las primeras aproximaciones diagnósticas que el alumno realiza sobre ya haciendo esta pasantía de observación, que si bien nosotros le llamamos observación, no le damos ese enfoque de pasantía de observación, ¿no? Porque el alumno va a observar y pocas veces nosotros hacemos un taller de discusión a ver qué es lo que está pasando en el aula, qué es lo que
que es al final de una jornada. Pocas veces tenemos ese espacio para sentarnos y discutir qué cosas nos hemos encontrado en el aula y hacemos esa primera aproximación diagnóstica. También hacemos la programación y la realización de la práctica intensiva, ¿no? Y también trabajamos dentro es importante también contar espacios de lo que son los talleres de discusión post-práctica en la escuela, donde aquí en estos talleres de discusión post-práctica esté incluido el docente que recibe al alumno en su aula, ¿no? Mientras tanto, en el IES, otra tarea en forma paralela es hacer el análisis de lo que pasó todo en la escuela, mirado desde la lupa de un dispositivo, llámese Ateneo, llámese seminario o llámese pasantía, ¿no? Todo eso está atravesado son determinaciones curriculares que nosotros lo tenemos presente en el diseño, que están muy separados porque generalmente cuando aparece el campo de la práctica profesional lo define el diseño, dice todo esto y te larga todo esto que está acá, que yo siempre cuando trabajé el diseño para concursar el espacio de la residencia pedagógica, lo imprime todo, te dice todo lo que es el campo de la práctica, y cuando uno va a observar qué dice y qué tiene que trabajar los contenidos de la residencia pedagógica, te dice, retoma los 3 ejes, y te tenés que ir al comienzo del diseño curricular para ver cuáles son estos 3 ejes, ¿no? Y luego te dice, si es muy claro, tiene que trabajar la práctica de enseñanza en la escuela, digamos, ¿no? Bien, y acá también me pareció importante retomar nuevamente a Cristina Davini, y ella hace acerca de cuáles son las estrategias y propone un plan de gradualidad de estas estrategias, que ella le llama estrategia en vez de llamarle dispositivo, porque hace como hay partes, algunos son dispositivos y otros son estrategias, ¿no? Entonces ella propone una gradualidad para cada una de la etapa de acuerdo que se encuentre formativa. Ella le llama la etapa 1 o el primer año, y ella dice que algunas de las estrategias posibles son el trabajo de campo, la supervisión capacitante, las pasantías de observación, las pasantías de participación, seminario, estudio de casos simulados o ficticios, a mí me falta, ¿no? Y luego las reuniones de información y debate. Luego en la segunda etapa retoma las pasantías, pero acá incorpora lo que son los talleres, algo que decía Miriam, que tiene que ver con la enseñanza entre pares, y ahora sí, ya deja los casos simulados, sino que trabaja estudio de casos reales, justamente porque tiene que entrar a ver esto que decía, el diseño curricular, a ver los NAP, a ver qué es lo que está pasando en ese contexto donde él tiene que ir a hacer sus prácticas docentes a futuro, ¿no? Lo que ya denomina la demostración crítica, ¿no? Y propone ella comenzar con los ateneos, ¿no? Los seminarios y bueno, las reuniones de información y debate. En el 4º año continúan las pasantías, nada más que aquí incluye la enseñanza entre pares, lo que nosotros llamamos microexperiencias de clase, ¿no? Ella le dice enseñanza entre pares. Acá también aparecen los ateneos, aparece la enseñanza individual, ¿no? Aparece también la supervisión capacitante. Y también sigue con el estudio de casos reales, ¿no? Deja para el último año lo que ella denomina residencia, ¿no? Que en las etapas anteriores, digamos, no aparecía una definición de lo que era residencia, y se reduce significativamente el número de estrategias posibles, pero sí trabaja un dispositivo para mí que es muy potente, particularmente como es el Ateneo, ¿no? Y lo que serían reuniones de información y de debate, ¿no? Ese es un modelo que ella propone como para trabajar las distintas estrategias a lo largo del campo de la práctica profesional, que ella le denomina etapas, ¿no? Tiene un cuadro y ella propone, y después un desarrollo de todo que es similar a lo que estábamos trabajando en ese momento, ¿no?
Sí, aparte también Cristina Davini hace un aporte respecto de las problemáticas específicas del aula, sobre todo en la residencia, y los llama zonas de vacancia, quiere decir aquello que todavía no está desarrollado, no está escrito, pero que aparece comúnmente, sobre todo en ciertas regiones, dice, del país, caso NOA, caso NEA. Esto es referido sobre todo al contexto social, a aquellas situaciones donde nosotros nos encontramos, por ejemplo, con alumnos integrados, ¿sí? Con aquellas problemáticas propias de los adolescentes y de los jóvenes, y ella cree también, lamentablemente falleció la doctora, estaban escribiendo justamente ese documento, y era muy interesante porque tomaba casos reales, casos de practicantes, de alumnos, de estudiantes, digamos, que estaban haciendo la residencia, y mostraban ciertas preocupaciones, las cuales nosotros también las seguimos teniendo. Esto de buscar inclusive adecuaciones curriculares que no están planteadas en el diseño, y nosotros tenemos que salir a enfrentar a veces esos casos con muy pocas herramientas, sobre todo desde lo psicológico, pedagógico, didáctico, y dentro de la residencia comienzan, digamos, a aparecer y son objeto justamente de estudio en esos ateneos. Nos ha pasado de llevar esos casos y discutirlos. A mí me pareció interesante dentro de este trabajo, de esta última publicación que tienen el equipo de la doctora Davini, retomar, la verdad que no se lee bien, algunos dichos de profesores de la práctica referidas a distintas, digamos, problemáticas que se cruzan, ¿sí?, en el momento de la residencia. Esas posturas, ¿sí?, respecto de las preguntas que tienen nuestros alumnos residentes, esto que decía Miriam, ¿qué enseño? ¿Me va a alcanzar el tiempo? ¿Cómo selecciono los contenidos? ¿Qué estrategia aplico? Eso que observé me sirve, puedo replicar lo que hizo ya el docente coformador. Lo interesante de estos dichos es que reflejan, yo los seleccioné porque reflejan verdaderamente las problemáticas que estamos teniendo hoy en el taller 4. Por ejemplo, acá dice ser un buen profesor de secundaria respecto justamente de qué son las buenas prácticas, ¿no? Como si fuera que hay un manual, un recetario de las buenas prácticas. Entonces dice ser un buen profesor de secundaria. Que hay unas buenas y otras malas. Exactamente, peor que hay unos autores que dicen las buenas prácticas y las malas. Entonces, sin duda ahí hay todo un desarrollo. Dice, en primera instancia, tratar de hacer algo para desarrollar la inteligencia del otro a través de los contenidos de los cuales uno está enamorado. Fíjense que esa dimensión de lo personal, ¿sí?, no es tenida en cuenta, y nosotros somos seres humanos. Entonces esa dimensión que la está trabajando mucho el equipo de Quintanilla en Chile, es bastante interesante retomar, sobre todo pensando en que nuestras escuelas, ¿sí?, la mayoría están en zonas urbanas marginales o en zonas rurales. Entonces esa componente del sentimiento y del interior del docente es interesante, brindarles algunos instrumentos propios de ese contenido del cual uno está enamorado para que pueda usarlos en su vida, tenga o no tenga que ver con la historia, porque esta profe que habla es de la práctica de historia. Brindarles instrumentos que tengan que ver con el contenido del cual está enamorado. Eso es para mí ser un buen profesor. Bueno, hay varios, por ejemplo, dice acá,
existe una fuerte incidencia de la formación inicial que ellos han tenido a nivel de escuela secundaria. Parece que existe mucho el tema de la guía de preguntas, tal cual digamos el texto, y las preguntas donde se producen tipos reproductivos muy similares al profesor que uno va a observar. Hay mucho por la vía negativa, cuestiones de la cultura adolescente, de la cultura urbana. Muchos profesores no entienden y tienden a negarlo antes de conocerlo, y hay una idea de cultura escolar académica que es como incompatible. La relación entre la vida social y la vida escolar de los sujetos está en tensión, y es la tensión lo que no se puede resolver. Entonces, como ven, esto de generar, ¿sí?, estos dispositivos y por allí tratar de buscar recetas exitosas, la verdad que uno va haciendo, y cada grupo de alumnos de la residencia es distinto, nos ha pasado, y en esto creo que hemos compartido ayer esta visión. Por eso me parece que esto de lo antropológico, de lo social, tiene que estar incorporado, sobre todo en el taller de residencia, ¿sí? Consignas. Bien, ahora nosotros vamos a retomar la idea de Miriam al comienzo de cuál va a ser el trabajo nuestro ahora, digamos, respetando la división que habíamos armado para los dos grupos de trabajo. Le vamos a facilitar, por eso le hemos pedido a las computadoras este documento que lean y analicen la propuesta y a continuación consideren las especificaciones y contextualizaciones que ellos estarían necesarias para realizar la futura formación de, y ustedes cada uno tendrá su disciplina, o sea, una lengua inicial, y consignen por escrito sus conclusiones y ambición de las producciones de ese programa o proyectos posibles. ¿Está? Bien. Volvemos a dividirlo. Sí. Yo tengo una computadora para prestarles. Bueno, a ver, nuevamente vuelvo a hacer una mala de la felicidad. Lamentablemente en este taller, ¿sí?, no se pueden incorporar docentes nuevos que no hayan estado ayer, porque este taller, vuelvo a decir, es específico para la práctica, o sea, para profesores que llevan la práctica o para alumnos que están haciendo práctica o residencia. Y tiene, digamos, una tarea continua desde ayer y hoy con una producción. Así que lamento decirles que no van a poder participar. Bien, profes de práctica, alumnos, tengo una máquina si necesitan. ¿Sí?